Señora Presidenta, muchas gracias. Yo quisiera referirme en esta oportunidad a algo que ha señalado el honorable senador Chaguán y también a una frase del señor subsecretario don Francisco Gali. Porque tal como decía el senador Insulza, hemos hablado muchas veces sobre este mismo tema, hemos dado todos los argumentos. Pero yo quería decirle con todo afecto al senador Chaguán que cuando él muestra esa fotografía de don Joel Ovalle lamentablemente asesinado, yo creo que él debería tener mayor rigurosidad intelectual para aceptar de que el señor Ovalle fue asesinado en su gobierno y debería sentirlo de que su gobierno no estuvo en condiciones de garantizarle la vida al señor Ovalle y asumir esa responsabilidad política. Porque aquí, claro, se tiran todo lo que pasa en la Araucanía como si alguien no tuviera la conducción del Estado. Y este gobierno la tiene hasta el 11 de marzo próximo. Y por lo tanto tiene que hacerse responsable de esto, porque la muerte de un hombre en el mundo nos duele a todos. Y lo que pasa en la Araucanía nos duele a todos. Pero uno tiene que ser consecuente. Y si coloca esa foto, dígale al país que lo siente profundamente por su responsabilidad de su gobierno en lo que sucede en la Araucanía, que no ha sido capaz de resolver el tema de fondo. El señor subsecretario se hacía una pregunta y decía: ¿el estado de excepción es la solución definitiva? Y él mismo se respondía: no es la solución definitiva. Y entonces yo le pregunto al señor subsecretario, por su intermedio, señora Presidenta, ¿y cuál es la solución definitiva? Si el mismo subsecretario en nombre del gobierno dice que no es la solución definitiva, y entonces la pregunta es: ¿cuál es la solución definitiva? Entonces, ¿sabe lo que pasa, Presidenta? Es que el gobierno del presidente Piñera ha estado 8 años a cargo de la conducción del Estado. Y después de 8 años estamos en el punto de partida. Después de 8 años, mire lo que ha pasado con la muerte de todas estas personas. ¿Y cuál ha sido el camino que ha seguido el presidente Piñera respecto a este tema? Mire, lo estoy diciendo aquí, pero esto lo hemos conversado con el presidente personalmente. Y le dije yo: presidente, usted pase a la historia y tome una decisión estratégica en la Araucanía, porque a usted no lo van a juzgar porque hizo un par de puentes o hizo un par de escuelas. Eso se lo pueden hacer sus colaboradores. A usted lo van a juzgar si es capaz de resolver en Chile uno de los conflictos más grandes que tenemos en la historia de la República. Y en esto hay que conocer la historia. Mire, aquí nada se ha inventado desde los tiempos remotos en que los hombres entraron en guerra unos con otros, de los miles de conflictos y muertos que significa la historia del mundo. Y hay dos maneras de resolver esos conflictos. Una manera es mediante la fuerza y otra manera es mediante la política. Y entonces la respuesta al señor subsecretario es que como el estado de excepción constitucional no puede ser la solución definitiva, porque eso significaría establecer un estado militarizado en Chile y en todas partes. Y entonces yo pregunto: ¿y dónde está la democracia? Y entonces ¿eso de qué se diferencia una dictadura de tener a las Fuerzas Armadas a cargo de la situación del orden público porque los políticos no hemos sido capaces de buscar una solución de acuerdo con la política y con lo que hemos aprendido en la historia de cómo se resuelven los conflictos de esta naturaleza? Recientemente, en estos años, en el siglo XX, los más grandes conflictos, la guerra de Vietnam, se solucionó definitivamente mediante el diálogo y la conversación política. Y ya Estados Unidos se retiró de Afganistán después de un proceso de acuerdo con los talibanes. Entonces yo no veo por qué no podemos usar el arma de la política. Yo no estoy diciendo que no tiene que haber orden público y no estoy diciendo de que no tengamos que avalar a las fuerzas policiales
Pero yo espero que el próximo gobierno no haga más de lo mismo de lo que hemos venido haciendo durante 24 años, desde el año 97 en que esto partió, de que efectivamente se deje de lado la solución de la fuerza, porque eso no conduce a ninguna parte. Que busquemos el arma de la política, y eso significa un montón de cosas, entre las cuales está modernizar la policía, entre los cuales está tener servicios de inteligencia que se anticipen a los hechos, que busquen información, que tengan prevención, que tengan una visión prospectiva de lo que va a suceder y que las cosas no les reboten encima de la cabeza. Es mala solución. El gobierno termina su segundo periodo y no ha hecho nada por resolver el problema de fondo. Esta es una aspirina para el conflicto que tenemos. Por eso, señora presidenta, rechazo la petición del gobierno. Gracias.